Sin duda alguna, mis hermanos, la doctrina de Dios o la teología propia es una parte en el estudio de las escrituras muy gratificante, ya que nos lleva a contemplar a Dios mismo, nos lleva a conocer al Dios vivo y verdadero. Y esto se vuelve aún más maravilloso cuando lo conectamos con la doctrina de la adopción, ya que todos aquellos que han creído en el Evangelio, han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, son contados como hijos de Dios. Y cuando nosotros como hijos de Dios nos acercamos a conocer a Dios, en otras palabras, nos estamos acercando a conocer a nuestro Padre, a conocer su esencia, sus atributos, su carácter y quién es Él realmente. Y esto es de verdad muy gratificante, mis hermanos, ya que nos conecta con Él mismo, como sus hijos. Hasta el momento, mis hermanos, nosotros hemos visto el conocimiento de Dios, que es el más grande de todos los conocimientos. Hemos también hablado de que debemos seguir creciendo en este conocimiento y esforzarnos por hacerlo todos los días. Y también nos hemos embarcado en desafíos para nuestra mente finita, ya que hemos hablado también de la unicidad de Dios, de la Trinidad de Dios y cómo esto nos hace responsables a nosotros de defender la doctrina en contra de aquellos que la atacan. Hemos visto que algunos niegan la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo, pero hemos tomado la responsabilidad de proveer de argumentos bíblicos que nos muestran que estas dos doctrinas son verdaderas. Hemos hablado de que Dios, eh, hemos hablado de que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y ahora, mis hermanos, habiendo hablado acerca de la Trinidad, ahora debemos ahondar un poco más acerca del carácter de nuestro Dios, del carácter de nuestro Padre. Y esto, eh, de aquí en adelante, debe ser visto hacia la Trinidad misma. Vamos a hablar acerca de los atributos de Dios, pero hemos hablado de la Trinidad en primer lugar porque todos estos atributos que veremos de aquí en adelante deben atribuirse a cada persona de la Trinidad. Y hoy en la lección número 5 vamos a hablar acerca de la espiritualidad de Dios, o en otras palabras que Dios es espíritu. Y para ello, quiero que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Juan, el capítulo 4, y vamos a leer algunos textos. Va a ser un pasaje medio extenso, mis hermanos, pero eh, quiero hacerlo así para que extraigamos el contexto de donde nosotros formulamos la doctrina de la espiritualidad de Dios. En el Evangelio de Juan, permítanme darles una pequeña reseña de lo que estaba sucediendo en este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo se había propuesto ir a Galilea y se dice que le era necesario pasar por Samaria. Y había una necesidad para él pasar por Samaria porque iba a suceder un suceso impactante, de verdad muy trascendental en cuanto a la conversión de una mujer. Dice, mis hermanos, del Evangelio de Juan, desde el Evangelio de Juan, el capítulo 4, a partir del versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 24. Dice así, mis hermanos, y le era necesario pasar por Samaria, a nuestro Señor Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor,
No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí está, mis hermanos, el versículo número 24 es el que nos corresponde a nosotros analizar en esta ocasión, donde nuestro Señor Jesús explícitamente dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero es necesario entender el contexto, mis hermanos, porque es muy llamativo saber la forma en la que fueron expresadas estas palabras. Se nos dice que Jesús, cansado de haber caminado, se sienta junto a un pozo y él, siendo judío, le pide a esta mujer samaritana, dame de beber. Y luego pasan a tener una conversación, nuestro Señor Jesús, evangelizando a esta mujer, toma el elemento físico del agua para transmitirle verdades espirituales. Y más adelante se puede notar que él hacía referencia al agua y a esta agua viva como al Espíritu Santo. Sin embargo, en medio de su conversación, esta mujer le dice, bueno, dame de esa agua. Y Jesús le dice, llama a tu marido. Y la mujer dice, no tengo marido. Y Jesús empieza en su conocimiento omnisciente, empieza a mencionarle asuntos personales de esta mujer y de su pecado en cuanto a que ha tenido 5 maridos y con el hombre con el que estaba ahora esta mujer no era su marido. Entonces la mujer, como para desviar la atención de ese tema, dice, me parece que tú eres profeta. ¿Dónde es que se debe adorar? En este monte hemos adorado los samaritanos y ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar. Y Jesús pasa a responder esta respuesta acerca de la adoración y él menciona que la adoración ya no corresponde, o mejor dicho, ya no corresponderá a un lugar en específico, sino al corazón mismo, que la adoración sea en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu, porque Dios es espíritu. Y de esto es lo que vamos a hablar, mis hermanos, de la espiritualidad de Dios, o que Dios es espíritu. Mis hermanos, nosotros podríamos pensar en nuestra experiencia en este mundo. Nuestra experiencia en este mundo se construye a través de nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Ustedes los conocen, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Todos estos sentidos nos permiten interactuar, comprender y percibir todo lo que nos rodea en el universo material, ¿verdad? Con nuestros ojos vemos los colores y las formas, con nuestros oídos escuchamos sonidos, música, con el tacto, con nuestras manos o piel sentimos texturas y temperaturas, con la nariz distinguimos olores, fragancias, perfumes, y con la lengua saboreamos nuestros platillos favoritos, nuestras frutas favoritas, nuestras comidas deliciosas. Mis hermanos, estos sentidos son herramientas maravillosas,
porque nos conectan con la realidad física. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, estamos entrando a una dimensión diferente. Se nos menciona que Dios es espíritu. Ahora, esto no significa que Él no exista, sino que su existencia trasciende nuestra percepción sensorial ordinaria. Esto lo voy a repetir, mis hermanos. Su existencia, la existencia de Dios trasciende nuestra percepción sensorial ordinaria. Él opera, Dios opera en una realidad que va más allá de lo tangible. Podríamos poner un ejemplo. Nosotros no podemos ver la gravedad o no podemos tocar las ondas sonoras. Sabemos que existen por los efectos que producen, ¿verdad? La gravedad atrayéndonos hacia el centro de la Tierra y las ondas sonoras porque las podemos escuchar. Y nosotros sabemos que existen por sus efectos, aunque sean invisibles a nuestros sentidos. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos de que Dios es espíritu, en primer lugar, nosotros hablamos de que Dios no es material o corporal, es decir, Dios no posee un cuerpo físico. Y esto nos conduce a dos de las mayores implicaciones de esta verdad. En primer lugar, nos habla de que Dios no está confinado a ninguna de las restricciones físicas que son tan comunes para la humanidad. Es decir, que como nosotros poseemos un cuerpo físico, nosotros estamos limitados al tiempo, al espacio, a un lugar. Nosotros podríamos ahogarnos, quemarnos, nosotros tenemos necesidades físicas, ¿verdad? Tenemos hambre, a veces tenemos calor, frío. Entonces, cuando decimos que Dios es espíritu, estamos diciendo que Él no posee cuerpo y que no está restringido eh, a estas cosas que son parte de tener un cuerpo físico. Pero también, cuando decimos que Dios es espíritu, nos estamos refiriendo a que Dios no es visible. A Dios no se le puede ver. Por lo tanto, nunca debería ser degradado con imágenes hechas por los hombres. Vamos a explicar un poquito más acerca de que Dios es inmaterial o incorpóreo. Cuando se habla de esto, mis hermanos, significa que Dios no es un ser físico. Él no posee un cuerpo como nosotros, que tenemos un cuerpo, con manos, pies, cabeza, órganos. Dios no es un ser material, y las propiedades que nosotros le atribuimos a la materia no se pueden atribuir a Dios, como por ejemplo la extensión en el espacio, el peso, partes, la masa, forma, color, sabor, olor, etcétera. No, Dios es espíritu y, y debemos reconocer esto. Ustedes se acuerdan cuando Cristo se apareció a los discípulos después de la resurrección. Ellos se espantaron y creyeron que estaban viendo ¿a qué? Un espíritu. ¿Y qué es lo que les dice Cristo? Bueno, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Lo que Jesús les estaba diciendo era, miren, miren mis manos, tóquenme, ustedes me pueden palpar. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes están viendo que yo tengo. Así que el espíritu es un ser que no tiene cuerpo, mis hermanos. Cuando decimos que Dios es espíritu, lo estamos dejando en otra categoría, en la categoría que está fuera de la materia, del espacio, del tiempo, y también que Él no posee un cuerpo. Dios es espíritu. Esto nos muestra que a Dios no se lo puede ver y Él no cuenta con un cuerpo físico. No es palpable, Él no es materia, no puede ser percibido por los sentidos físicos, sino espiritualmente. Esto nos lleva a una cuestión importante, mis hermanos. A veces las escrituras hablan de Dios como si Él poseyera un cuerpo físico. ¿Han notado eso? A veces en la Biblia encontramos textos donde se nos habla de sus brazos, de su espalda, de su aliento, de sus oídos, de sus ojos, de su rostro,
de sus pies, de sus dedos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos explicar estas referencias a la luz de la verdad de que Dios es espíritu? Entonces, alguien se preguntaría, no, bueno, tú me estás hablando de que Dios es espíritu y eso significa que no tiene cuerpo, pero ¿por qué la Biblia me habla de los ojos de Jehová, de los oídos que escuchan las oraciones de los justos, del brazo de Jehová? ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, aquí vamos a aprender una palabra que es un tanto difícil de pronunciar, pero nos ayuda mucho en la teología. En la teología, estas referencias son consideradas como expresiones antropomórficas. Esto significa eh, que Dios simplemente está atribuyéndose a sí mismo características humanas, y esto lo hace para comunicar una verdad acerca de sí mismo de una manera que los hombres puedan comprender. ¿Esto qué significa, mis hermanos? Sabemos que Dios es trascendental, que Él va más allá de nuestras capacidades de comprensión. Pero Él, en su condescendencia, al revelarse, pues nos habla en nuestro lenguaje y Él usa estas formas humanas y se las atribuye a sí mismo, perdón, para mostrarnos una verdad. Por ejemplo, cuando habla de su brazo, nos muestra su omnipotencia, su poder o su cuidado, su protección. Cuando nos habla de sus ojos, nos habla de su omnisciencia, que Él lo ve todo, que lo conoce todo. Y esto lo hace para comunicarnos verdades que nosotros podamos comprender. También existe un ejemplo. La Biblia habla de las alas de Dios y de su pueblo escondiéndose bajo la sombra de sus alas. Nosotros no podríamos tomar esto literalmente porque sería algo absurdo. Nosotros no podríamos decir que Dios tiene alas físicas, sino que es una forma de comunicarnos su protección. Nosotros, su pueblo, escondiéndonos bajo la sombra de sus alas, nos habla de su cuidado, de su, de su protección. Ahora, mis hermanos, estas referencias físico-humanas, también llamadas antropomorfismos, es para que nosotros como seres humanos podamos comprender verdades o realidades acerca de Dios. De esa manera es que Dios nos las ha comunicado. Pero ahora entendiendo, mis hermanos, en primer lugar, que Dios no es material, que no es corpóreo, que no podemos percibirlo por los sentidos físicos, ni tampoco podemos decir que Él tenga un cuerpo como tal. Bueno, ¿cómo deberíamos responder a esto? En primer lugar, nosotros deberíamos adorar a Dios sinceramente. El pasaje que leímos al inicio, Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad, mis hermanos. Esta es la expresión que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, hablemos de la adoración en espíritu. Esto tiene dos posibles significados, mis hermanos. Primero, debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sincera y profundamente. O también debemos adorar a Dios en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y yo me inclino más hacia la primera posibilidad. El adorar en espíritu significa que nosotros debemos adorar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser interior, porque en nuestro corazón es donde radican todo nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, y es nuestro corazón el que debe estar involucrado en la adoración. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo reprendió a los fariseos y les dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, es necesario que nuestro corazón esté involucrado en la adoración, porque Dios no solo mira lo externo, lo que los hombres ven, sino que Dios mira lo interno, el corazón. Es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu, con nuestro ser interior. Pero también
Se podría decir que debe ser también en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero también no solo dice en espíritu, sino también en verdad. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿qué significa adorar en verdad? Esta referencia a la adoración en verdad también tiene dos significados posibles. En primer lugar, debemos adorar a Dios verazmente, sinceramente y con integridad. Y en segundo lugar, debemos adorar a Dios conforme a la verdad, es decir, conforme a su voluntad revelada en las Escrituras. Y aquí yo me inclino más por la segunda opción, el segundo significado. Nosotros debemos adorar a Dios conforme a la verdad que ha sido dada por medio de la Biblia. Nosotros debemos tomar la Biblia y ver eh, la verdad que nos ha sido revelada, comunicada a nosotros, y debemos adorar conforme a esa verdad. Si nosotros encontramos que, que Dios es grande, es santo, es sublime, es rey, mis hermanos, nosotros deberíamos adorar conforme a esa verdad. Y nosotros no podríamos salirnos de la adoración que Dios mismo ha establecido en su palabra. Es decir, Dios ha normado, por así decirlo, ha puesto, eh, ha establecido la adoración que le corresponde a su persona, a su nombre. Y nosotros no podríamos ir fuera de lo que Él mismo ha establecido. Nosotros deberíamos adorar en verdad, en conformidad a la Biblia. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, si nosotros decimos que Dios es espíritu y esto significa que Él es inmaterial, que Él es incorpóreo, nosotros deberíamos asociar a Dios con un edificio religioso o atribuir a Dios alguna necesidad o limitación humana. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 17, los versos 24 y 25. Cuando Pablo se encontraba predicando en el Areópago a estos filósofos de los epicúreos, él les menciona esto. Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí está lo primero, mis hermanos. Si Dios es espíritu, y eso significa que Él es inmaterial, que Él no posee un cuerpo, bueno, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita ahí, mis hermanos. Y esto lo podemos decir porque Dios no está en un templo, sino más bien está en todas partes, porque Él es omnipresente. Y ahora lo podemos adorar en cualquier lugar, desde cualquier punto de la tierra. Es por eso que esta mujer samaritana no entendía esto y pensaba que la adoración estaba regida por un lugar en específico y por eso le preguntó a Jesús, ¿dónde mismo es que debemos adorar? Ustedes dicen en Jerusalén y nosotros los samaritanos hemos adorado en este monte, pero ¿dónde se debe adorar? Y nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que le dice? Vendrá la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mis hermanos, nosotros ahora podemos adorarlo en todas partes. Podemos adorarlo en la privacidad de nuestro cuarto, en la sala o cuando vamos en el trabajo. Incluso me sorprendía conversando con un hermano. Él me decía, yo voy conduciendo, pero cuando conduzco también puedo orar, puedo aprovechar ese tiempo para orar. Y decía, wow, es verdad. Mientras él está manejando, también va hablando con su padre. Mis hermanos, pero también, luego de mencionarle esto a los filósofos epicúreos, Pablo en el versículo 25 menciona, ni es honrado, hablando de Dios, ¿no? Dice, Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mis hermanos, nosotros no podríamos atribuir a Dios alguna necesidad o limitación humana, porque dice aquí específicamente que Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Dios no necesita nada de nosotros, mis hermanos.
Dios no tiene necesidades como las nuestras. Él, él, porque no posee un cuerpo físico, Él no tiene hambre, Él no tiene necesidad de alimentarse. Y de hecho esto se refuerza cuando en el Salmo 50 se dice que eh, los israelitas habían caído en mucha rebeldía y Dios los reprende y en medio de esa reprensión dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, hablando Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Mis hermanos, si Dios tuviera alguna necesidad, no tendría que pedirnos a nosotros. Él es dueño de todo, pero Él usa esto para reprender a la nación de Israel porque estaban siendo muy orgullosos y Dios les dice, no, yo soy el dueño de todo. Mío es todo animal, todo ganado, y si tuviera hambre, aunque Él sabemos que no tiene un cuerpo, y él dice esto para mostrarnos su independencia, su autosuficiencia. Él dice, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Mis hermanos, Él no necesita de nada. Incluso Él no necesita nuestra adoración. Al contrario, nosotros necesitamos adorarlo. Dios no necesita incluso que le retribuyamos algo. Nosotros pensaríamos en las ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas que se recogen en el culto público. Mis hermanos, Él no necesita eso. Y deberíamos quitar de nuestra mente el darle algo para recibir algo a cambio, ¿no? Mis hermanos, muchas veces he visto eh, en algunas personas un mal entendimiento. Toman a Dios como una máquina dispensadora de bendiciones. Ustedes han visto las máquinas dispensadoras, ¿verdad? En las películas se pueden observar. O también hay algunos lugares aquí en Ecuador donde se pueden ver estas máquinas, donde se introduce una moneda y sale también algún producto, sean unas galletas, una bebida en lata. Entonces, algunos toman a Dios de esta manera. Dicen, bueno, si yo doy mi dinero, entonces Dios me va a recompensar. Mis hermanos, esto no es así. Dios no necesita nuestro dinero. Nosotros le ofrendamos en respuesta de gratitud y de amor por lo que Él nos ha bendecido. Pero nosotros lo hacemos de manera incondicional, no esperando nada de Dios. Y no deberíamos tomar nuestras ofrendas como una transacción, porque Él no tiene necesidad de nada, mis hermanos. El versículo 25 es claro, dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Él no necesita, mis hermanos, de nuestra riqueza, de nuestro trabajo, de nuestros talentos. No, mis hermanos. Ahora, pasemos, en segundo lugar, a hablar de que Dios es invisible. Cuando decimos que Dios es espíritu, ya hemos hablado de que Él no es material ni corpóreo, Él no tiene un cuerpo físico. Pero también cuando decimos que Dios es espíritu, hablamos de que Él es invisible. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Perdón, el versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto. En este caso está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Parece una contradicción, ¿verdad? De que Moisés estaba viendo al invisible, aquel que no se puede ver. Mis hermanos, aquí eh, hay una clara referencia a Dios como invisible, pero ¿cómo explicamos, mis hermanos, esta aparente contradicción? Si Dios es invisible, ¿cómo explicamos los pasajes de la Escritura donde parece que Él se revela de forma visible? Para contestar, primero debemos entender dos principios de la interpretación bíblica.
Estos dos principios, en primer lugar, es que la Biblia no se contradice. Nunca, mis hermanos, nunca la Biblia se va a contradecir. Si en un lugar eh, encontramos un texto donde se dice que Dios es invisible y en otro lugar encontramos que alguien ha visto a Dios, bueno, mis hermanos, debemos considerar que la Biblia no se contradice. Pero en segundo lugar, los pasajes de la Escritura que son difíciles de interpretar con certeza deberían ser interpretados a la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es inconfundible. En otras palabras, mis hermanos, este principio de la interpretación bíblica nos habla de que existen pasajes poco claros. Toda la Biblia es clara en sí misma, pero existen pasajes que son menos claros. Y esos pasajes menos claros deben ser interpretados a la luz de pasajes más claros. Las escrituras declaran claramente que Dios es invisible. Por eso las apariciones visibles de Dios en las escrituras, con la excepción, obviamente, de la encarnación del Hijo de Dios, todas estas apariciones visibles de Dios en las escrituras deberían ser interpretadas como visiones, mis hermanos, representaciones simbólicas de una realidad espiritual. Eso es lo que es una visión, es una representación simbólica de una realidad espiritual. Y esto lo podemos ver en Ezequiel. Ustedes recuerdan el profeta cuando estaba recibiendo toda esta revelación de Dios, nos dice que los cielos se abrieron y él contempló visiones de Dios. Y Ezequiel es magnífico, mis hermanos. Cuando nosotros leemos al profeta Ezequiel, él nos comparte de estas visiones y nos muestra cómo él vio a Dios mismo, pero no era, ¿cómo decirlo? No era su realidad, no era la realidad de Dios en esencia, sino simplemente representaciones simbólicas de esa realidad espiritual. En el versículo 28, Ezequiel 1:28, el profeta resume estas visiones como el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Era solo una semejanza de la gloria del Señor. Y también en Daniel 7, Daniel ve una visión simbólica de Dios, el Padre como el anciano de días. ¿Se dan cuenta? Es una representación simbólica. Cuando se dice en Daniel que Dios es el anciano de días, ¿qué se nos está comunicando? No se nos dice que Dios es un viejito con cabello blanco, con cabello ya canoso. No. Cuando se dice en Daniel, anciano de días, se nos está comunicando la idea de que Él tiene una existencia eterna y que su sabiduría es infinita. En Lucas 3:22, Juan el Bautista ve una visión de los cielos abriéndose y al Espíritu Santo descendiendo con la apariencia de una paloma. Y aquí está claro, mis hermanos, el simbolismo es obvio. Existen otros pasajes donde se nos habla también acerca de la invisibilidad de Dios, o que Dios es invisible. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice: Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, mis hermanos, encontramos una doxología. Y en medio de esta doxología encontramos también la declaración de que este Rey de los siglos es invisible. Obviamente, mis hermanos, el significado más común que le podríamos dar a lo que es invisible es que no es perceptible al ojo humano, no se le puede ver. La invisibilidad de Dios es mencionada como uno de los atributos que lo distinguen de su creación. La persona y la existencia de Dios son insondables, y Él solo puede ser conocido hasta el grado que Él escoja revelarse a sí mismo. Esto es algo importante entenderlo, mis hermanos. Cuando nosotros sabemos que Dios es invisible y que no lo podemos ver, bueno, es necesario que aquel invisible se dé a conocer a nosotros. Si nosotros no lo podemos ver, Él debe hacerse visible a nosotros, por decirlo de alguna manera. Mis hermanos,
Esto refuerza la idea también de que Dios no es materia, ni tiene una forma física. Aunque Él sea invisible, nosotros debemos estar conscientes de su presencia en todo lugar, mis hermanos, a pesar de que no podamos percibirlo por nuestros ojos, debemos saber que su presencia es real. También en Primera de Timoteo, ahí mismo en la misma carta, en el capítulo 6, en el versículo 15 y 16 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Aquí nuevamente se afirma, mis hermanos, la invisibilidad de Dios. Si Dios es espíritu, eso significa que Él es invisible. Ningún hombre ha visto ni puede ver a Dios. Sin embargo, mis hermanos, Él muestra su amor al condescender con nosotros y revelarse a sí mismo a través de la Biblia. Ni en el pasado nadie ha podido ver a Dios, ni ahora tampoco nadie puede verlo con sus ojos naturales. Esto también debemos reconocer que no es una limitación para Dios, sino una característica de su naturaleza sublime y trascendente. Ahora, mis hermanos, según estos textos que nos hablan acerca de la invisibilidad de Dios, ¿cómo deberíamos vivir ya sabiendo esto? En Deuteronomio se nos muestra un relato, mis hermanos. Ustedes recuerdan acerca de los israelitas llegando al monte de Sinaí y cómo se vio la gloria de Dios en ese monte, en la cima del monte, humeando y caían truenos y relámpagos. Bueno, mis hermanos, en Deuteronomio 4, capítulo 11, en Deuteronomio 4, versículo 11 y 12 dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, hablando del monte Sinaí, ¿no? Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Aquí Moisés les estaba recordando a los israelitas lo que habían observado en aquel monte. Ellos vieron este fuego y los cielos con tinieblas, con oscuridad, pero ninguna figura vieron los israelitas, sino solo escucharon la voz de Dios. Y en el versículo 15, aquí empieza a decirles que deben tener cuidado de algo. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Aquí Moisés lo que les está diciendo a los israelitas y también a nosotros se nos está comunicando esta verdad, es que no debemos hacer representaciones visibles de la deidad. Mis hermanos, no podemos crear o incluso pensar imaginariamente a Dios como una figura hecha por manos humanas. No podemos, mis hermanos. Al contrario, así como los israelitas que solo escucharon la voz de Dios y no vieron ninguna imagen, asimismo nosotros deberíamos aplicarlo a nuestras vidas. Dios se reveló a través de su palabra audible, no de imágenes o a través de una forma visible. Esta es una base para la prohibición de hacer imágenes o ídolos. Nosotros, mis hermanos, deberíamos evitar la idolatría y centrarnos más, enfocarnos más en su voz, que es transmitida ahora a través de su palabra, de la Biblia misma. Podemos oír ahora la voz de Dios por medio de su palabra, aunque no podemos verlo. Debemos también, mis hermanos, mantener una reverencia, un temor santificante. De hecho, Moisés mismo dice
que cuando él vio aquel monte que humeaba, que había oscuridad, que había tinieblas, que había truenos, Moisés mismo dijo, yo estaba temblando, yo estaba con una reverencia profunda en mi ser. Y así mismo, mis hermanos, si nosotros consideramos que Dios es espíritu, que Dios es invisible, nosotros deberíamos mantener una reverencia, porque la invisibilidad de Dios no disminuye su majestad. Cualquier intento de hacer una figura o un dibujo del Dios vivo conducirá a la distorsión de su imagen y a una subestimación de su gloria. Por lo tanto, toda forma de idolatría debe ser evitada como una plaga. Es más, debemos procurar pensar solo en aquellos pensamientos acerca de Dios que están firmemente anclados y apoyados por las Escrituras. Solo debemos ver a Dios a través de la revelación de su palabra y no por medio de nuestra imaginación o nuestros propios pensamientos. Pero también en los pasajes que habíamos leído, Primera de Timoteo 1:17, donde se nos muestra que Dios también es invisible, se nos muestra también cómo debemos vivir a la luz de esa realidad. Dice, por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera se nos comunica que debemos honrarlo, mis hermanos. Debemos reconocer el poder y la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Esto lo exige Él mismo, su honra, mis hermanos. Si Él es el Rey de los siglos, invisible, a Él sea honor, pero también gloria. Nosotros deberíamos vivir glorificándolo. Y esto es darle honra, exaltarlo y celebrar sus perfecciones, sus atributos, su carácter, su esencia. Y también, mis hermanos, se nos dice que Él es rey, y si es rey, debemos darle el dominio de nuestras vidas, darle el gobierno que le pertenece a Él y no a nosotros. Debemos cultivar una dependencia y un asombro de este Dios invisible. Y también, mis hermanos, esto me lleva a pensar en aquel texto donde se nos dice que debemos vivir por fe y no por vista. Nosotros deberíamos enfocarnos más en Dios, en que Él existe, en que Él es real, en que Él ha prometido muchas cosas. Y debemos vivir por fe en aquellas promesas de Dios, y no porque las veamos, sino porque Él mismo lo ha prometido en su palabra. Así que, mis hermanos, ya hemos visto lo que significa que Dios es espíritu en estas dos implicaciones, ¿no? De que Dios es inmaterial, de no tiene un cuerpo, y que Dios es invisible, que no se le puede ver. Ahora, se levanta una pregunta importante. Si Dios es espíritu, es decir, que no tiene un cuerpo y no se le puede ver, ¿cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podríamos conocer a un Dios que es espíritu y que no se le puede ver? Según las Escrituras, mis hermanos, Dios mismo se ha revelado. Él se ha dado a conocer a los hombres. Y esto es un asunto de su propia gracia, de su condescendencia. La única manera en que podíamos conocerlo es si se revelaba a nosotros, y Él lo ha hecho. Él se ha revelado a nosotros, mis hermanos, de dos maneras. En primer lugar, a través de su propio Hijo, y en segundo lugar, a través de su palabra. A esto es lo que conocemos como la revelación especial de Dios. En Juan 6:46, noten lo que dice. Juan 6:46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Notan la referencia? Aquí se sigue hablando de la invisibilidad de Dios. Nadie ha visto al Padre, solo Dios Hijo lo ha visto. Mis hermanos, Jesús es la revelación suprema y perfecta del Padre invisible. Dios ha elegido a su Hijo como un medio de su revelación. Y es por eso que el Hijo tuvo que encarnarse y venir a este mundo. Dios ha elegido revelarse a sí mismo a través de su Hijo,
Aunque no podemos ver al Padre directamente, podemos conocerlo y verlo a través de Jesús. Al Jesús haber, vi- Al Jesús haber visto al Padre, Él puede hablarnos del Padre y nos lo puede revelar. Jesús es el único que ha tenido una visión, un conocimiento directo e íntimo de la esencia del Padre, y Él nos puede dar ese conocimiento a nosotros. Nadie nunca ha visto al Padre, excepto el Hijo. Ahora, ¿cómo el Padre se ha dado a conocer a los hombres? ¿Cómo podemos entender quién es Dios? ¿Quién, pues, puede explicarnos estas cosas? En Juan 1.1 en Juan 1.18, perdón, encontramos una respuesta a esto. Dice Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás. Esto hace una referencia a Dios el Padre, ¿verdad? El unigénito Hijo o el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis hermanos, aquí encontramos eh, verdades que se nos comunican muy contundentes. Primero se nos dice que al Padre nadie le vio jamás, nadie puede verlo, y esto nos comunica también de su invisibilidad. Pero el Padre se ha dado a conocer a los hombres por medio del Hijo. Podemos entender quién es Dios cuando conocemos al Hijo. El único que puede explicarnos al Padre es el Hijo. Y Dios Hijo encarnado, es decir, Jesús, ha revelado a Dios Padre y lo sigue revelando a nosotros en nuestros corazones. Cuando vamos a Jesús, mis hermanos, y vemos sus acciones, sus palabras, vemos su carácter, estamos viendo y conociendo al Padre. Jesús es la luz que nos permite percibir al Padre, quien habita en luz inaccesible. Wow, mis hermanos, esto lo repito, Jesús es la luz que nos permite percibir al Padre, quien habita en luz inaccesible. Solo Jesús lo ha dado a conocer, mis hermanos, y esto viene de un término griego que es exegeomai, que significa interpretar, explicar o exponer. De allí que nosotros en teología usáramos la palabra exégesis, ¿verdad? Exégesis es explicar, es interpretar, es exponer el significado de las escrituras. Pero ahora se utiliza este término, exegeomai, para hablar de la obra del Hijo en cuanto a que Él ha interpretado al Padre, lo ha explicado, lo ha expuesto a nosotros. Jesús es el gran exegeta, mis hermanos, del Padre. Él es quien nos explica el carácter del Padre, la esencia del Padre. De hecho, hay otra versión muy útil acerca de este versículo que dice, nadie ha visto jamás a Dios, el único que es el mismo Dios, quien está en estrechísima comunión con el Padre, Él ha dado a conocer a Dios. Él ha dado a conocer a Dios. Jesús, mis hermanos, está en la posición única de explicarnos y darnos a conocer al Padre. Nadie más tiene esa autoridad o capacidad, porque Él es la encarnación visible del Dios invisible. Mis hermanos, y esto ya lo podemos entender puesto que anteriormente hemos hablado de la Trinidad de Dios. Según estos versículos, mis hermanos, que vamos a leer a continuación, Colosenses 1.15 y Hebreos 1.3, ¿por qué Jesús sería el único calificado para mostrarnos a Dios el Padre? Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Notan eso? La imagen del Dios invisible. Aquí, mis hermanos, se nos muestra que Jesús puede mostrarnos al Padre, porque es semejante al Padre. Es una copia exacta, por así decirlo. Es la expresión misma de la naturaleza de Dios. Lo que tiene el Padre, lo tiene el Hijo, es decir, su divinidad. Tal y como es el Padre, es el Hijo, mis hermanos, igualito. Y es por eso que, que Dios el Hijo puede mostrarnos y puede explicarnos al Padre. También Hebreos 1.3 se nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mis hermanos, aquí se nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. Y esto nos muestra, mis hermanos, que Dios, el Hijo, tiene toda la esencia de Dios, posee la esencia divina. ¿Y quién sino Dios mismo podría ser la imagen misma de la sustancia de Dios? Nadie, mis hermanos, nadie podría ser la imagen misma de la sustancia de Dios, sino solo Dios. Y es por eso que Dios el Hijo es la expresión exacta de la deidad de Dios. Y es por eso que nosotros podemos conocer a este Dios invisible, mis hermanos, porque es el resplandor de su gloria. El Hijo encarnado es quien nos muestra al Padre, porque el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Ningún ser inferior que Dios sería una verdadera imagen de las infinitas excelencias de Dios, sino solo una representación lejana y distorsionada. El Hijo puede ser la imagen de Dios solo porque Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y esto nos lleva a un último texto, mis hermanos. Juan capítulo 14, el versículo 9 dice, Jesús le dijo, ¿se acuerdan de esto? Cuando Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y eso nos va a bastar. Y Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, ¿cómo dices tú, muéstranos el Padre? Mis hermanos, aquí nuevamente se nos hace ver que Jesús es quien nos muestra al Padre. Jesús es uno con Dios el Padre, porque es Dios encarnado, mis hermanos. Y Él nos dice que quien lo ha visto a Él, es decir, quien ha visto a Jesús, también ha visto al Padre. Porque cuando nosotros nos acercamos y contemplamos a Jesús, como dije anteriormente, su carácter, sus acciones, sus palabras, sus enseñanzas, mis hermanos, estamos viendo y conociendo al Padre. Todo lo que pudiéramos conocer de Dios lo hallamos en Cristo. Si yo, mis hermanos, y ustedes también, por las Escrituras, conocemos más y más a Jesús, estamos conociendo a Dios. Por lo tanto, para entender quién es Dios, debemos estudiar a Jesús, su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección, tal como están registradas en la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Pues lee los Evangelios, mira cómo es Jesús y conocerás acerca de Dios. Es importante, mis hermanos, reconocer que las palabras de Jesús serían una blasfemia si Él no fuera Dios en el sentido más pleno y estricto del término. Una verdad fundamental del cristianismo es que todo lo que quisiéramos alguna vez descubrir acerca de Dios se encuentra en el hombre Cristo Jesús. Una verdad fundamental del cristianismo es que todo lo que quisiéramos alguna vez descubrir acerca de Dios se encuentra en el hombre Cristo Jesús. Y así, mis hermanos, es como llegamos a la conclusión de este estudio, de que Dios es espíritu. Él es inmaterial e invisible, lo que significa que no puede ser percibido por nuestros sentidos físicos, ni contenido en templos hechos por el hombre. Él no tiene necesidades que nosotros podamos suplir. Y esta verdad, mis hermanos, nos llama a una adoración en espíritu y en verdad, basada en la fe y la reverencia de su majestad incomprensible, no en imágenes o en obras de manos humanas, en rituales vacíos, no, mis hermanos, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Aunque el Padre mismo permanece invisible, en su gloria inquebrantable, Él se ha revelado plenamente a través de su Hijo, Jesucristo.
Jesús, quien ha estado en el seno del Padre, es la revelación suprema y única que nos permite conocer, entender y relacionarnos con el Dios invisible. Mis hermanos, que nuestro Padre nos ayude a seguir conociéndolo a Él a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra revelada.